Muy distinta es la actitud de oración de Elías. Él pide al pueblo que se acerque, implicándolo así en su acción y en su súplica. El objetivo del desafío que lanza él a los profetas de Baal era volver a llevar a Dios al pueblo que se había extraviado siguiendo a los ídolos. Por eso quiere que Israel se una a él, siendo partícipe y protagonista de su oración y de cuanto está sucediendo. Después el profeta erige un altar, utilizando, como reza el texto, 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, al que se había dirigido esta palabra del Señor: tu nombre será Israel. Esas piedras representan a todo Israel y son la memoria tangible de la historia de elección, de predilección y de salvación de la que el pueblo ha sido objeto. El gesto litúrgico de Elías tiene un alcance decisivo. El altar es lugar sagrado que indica la presencia del Señor, pero esas piedras que lo componen representan al pueblo, que ahora, por mediación del profeta, está puesto simbólicamente ante Dios. Se convierte en altar, lugar de ofrenda y de sacrificio. Pero es necesario que el símbolo se convierta en realidad, que Israel reconozca al verdadero Dios y vuelva a encontrar su identidad de pueblo del Señor. Por ello, Elías pide a Dios que se manifieste, y esas 12 piedras que debían recordar a Israel su verdad, sirven también para recordar al Señor su fidelidad, a la que el profeta apela en la oración. Las palabras de su invocación son densas en significado y en fe. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu servidor y que por orden tuya he obrado todas estas cosas. Respóndeme, Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Elías se dirige al Señor llamándolo Dios de los padres, haciendo así memoria implícita de las promesas divinas y de la historia de elección y de alianza que unió indisolublemente al Señor con su pueblo. La implicación de Dios en la historia de los hombres es tal que su nombre ya está inseparablemente unido al de los patriarcas, y el profeta pronuncia ese nombre santo para que Dios recuerde y se muestre fiel, pero también para que Israel se sienta llamado por su nombre y vuelva a encontrar su fidelidad. El título divino pronunciado por Elías resulta de hecho un poco sorprendente. En lugar de usar la fórmula habitual, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, utiliza un apelativo menos común: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Evoca la lucha de Jacob en el vado de Yabok, con el cambio de nombre al que el narrador hace una referencia explícita y del que hablé en una de las catequesis pasadas. Esta sustitución adquiere un significado denso dentro de la invocación de Elías. El profeta está rezando por el pueblo del reino del norte, que se llamaba precisamente Israel, distinto de Judá, que indicaba el reino del sur. Y ahora este pueblo, que parece haber olvidado su propio origen y su propia relación privilegiada con el Señor, oye que lo llaman por su nombre mientras se pronuncia el nombre de Dios, Dios del patriarca y Dios del pueblo. Señor Dios de Israel, que se reconozca hoy que tú eres Dios en Israel. El pueblo por el que reza Elías es puesto ante su propia verdad, y el profeta pide que también la verdad del Señor se manifieste y que Él intervenga para convertir a Israel, apartándolo del engaño de la idolatría y llevándolo así a la salvación. Su petición es que el pueblo finalmente sepa, conozca en plenitud quién es verdaderamente su Dios y haga la elección decisiva de seguirlo solo a Él, el verdadero Dios, porque solo así Dios es reconocido por lo que es, absoluto y trascendente, sin la posibilidad de ponerlo junto a otros dioses que lo negarían como absoluto, relativizándolo. Esta es la fe que hace de Israel el pueblo de Dios.
Es la fe proclamada en el conocido texto del Shema Israel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Al absoluto de Dios, el creyente debe responder con un amor absoluto, total, que comprometa toda su vida, sus fuerzas, su corazón. Y precisamente para el corazón de su pueblo, el profeta con su oración está implorando conversión. Que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que has convertido sus corazones. Elías con su intercesión pide a Dios lo que Dios mismo desea hacer, manifestarse en toda su misericordia, fiel a su propia realidad de Señor de la vida que perdona, convierte y transforma. Y esto es lo que sucede. Cayó el fuego del Señor que devoró el holocausto y la leña, las piedras y la ceniza, secando el agua de las zanjas. Todo el pueblo lo vio y cayeron rostro en tierra exclamando: El Señor es Dios, el Señor es Dios. El fuego, este elemento a la vez necesario y terrible, vinculado a las manifestaciones divinas de la zarza ardiente y del Sinaí, ahora sirve para mostrar el amor de Dios que responde a la oración y se revela a su pueblo. Baal, el dios mudo e impotente, no había respondido a las invocaciones de sus profetas. El Señor en cambio responde, y de forma inequívoca, no solo quemando el holocausto, sino incluso secando toda el agua que había sido derramada en torno al altar. Israel ya no puede tener dudas. La misericordia divina ha salido al encuentro de su debilidad, de sus dudas, de su falta de fe. Ahora Baal, el ídolo vano, está vencido, y el pueblo, que parecía perdido, ha vuelto a encontrar el camino de la verdad, y se ha reencontrado a sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, ¿qué nos dice a nosotros esta historia del pasado? ¿Cuál es el presente de esta historia? Ante todo, está en cuestión la prioridad del primer mandamiento, adorar solo a Dios. Donde Dios desaparece, el hombre cae en esclavitud de idolatrías, como han mostrado en mucho tiempo los regímenes totalitarios, y como muestran también diversas formas de nihilismo que hacen al hombre dependiente de ídolos, de idolatrías, lo esclavizan. Segundo, el objetivo primario de la oración es la conversión, el fuego de Dios que transforma nuestro corazón y nos hace capaces de ver a Dios y así de vivir según Dios y de vivir para el otro. Y el tercer punto, los padres nos dicen que también esta historia de un profeta es profética, sí, dicen es sombra del futuro Cristo, es un paso en el camino hacia Cristo. Y nos dicen que aquí vemos el verdadero fuego de Dios, el amor que guía al Señor hasta la cruz, hasta el don total de sí, la verdadera adoración de Dios. Entonces es darse a sí mismo a Dios y a los hombres. La verdadera adoración es el amor, y la verdadera adoración de Dios no destruye, sino que renueva, transforma. Ciertamente el fuego de Dios, el fuego del amor quema, transforma, purifica, pero precisamente así no destruye, sino que crea la verdad de nuestro ser, recrea nuestro corazón. Y así, realmente vivos por la gracia del fuego del Espíritu Santo, del amor de Dios, somos adoradores en espíritu y en verdad. Gracias.